en 162 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada en 8.7%. Dentro de la sintomatología era un paciente que presentaba cansancio, incremento de apetito y aumento de la frecuencia de orinas durante el día. Tenía de antecedente hipertensión arterial hacía 8 años en tratamiento con irbesartán y negaba otros antecedentes de importancia. Los antecedentes familiares: tiene un hermano con diabetes mellitus tipo 2, padre y hermano también con diagnóstico de hipertensión arterial. Al examen clínico presentaba una presión arterial de 130/80 milímetros de mercurio, un peso de 104 kilogramos y una talla de 1,67 m, lo cual nos daba un índice de masa corporal de 37.3 y un perímetro abdominal de 114 centímetros. Era evidente en la región del cuello la presencia de acantosis nigricans en el paciente. Dentro de los exámenes auxiliares teníamos lo siguiente: una hemoglobina glicosilada, como se mencionó, de 8.7%, un control de ácido úrico en 3.6, y dentro del perfil de lípido destacaba la elevación del colesterol, tanto el colesterol total como el LDL, además de una elevación de triglicéridos. Las enzimas hepáticas presentaban una ligera elevación en la TGP, como se muestra en la lámina, con un TSH también elevado o ligeramente elevado para el control, que es referencial entre 0.4 a 4, una urea creatinina y una microalbuminuria dentro de rangos normales. Es interesante que presentaba una ecografía hepática con un diagnóstico de una estatosis hepática leve o grado 1, que veremos la importancia que tiene todo ello en esta presentación. Muy bien, entonces he dividido la presentación o mi presentación en dos preguntas. La primera pregunta sería: ¿cómo elegir el tratamiento de inicio para el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y en el caso específicamente que estamos presentando? Muy bien, entonces tratemos de resolver esta pregunta. Para empezar, mencionaremos pues, que las guías de la Asociación Americana de Diabetes consideran varios aspectos o características de los pacientes para poder iniciar el tratamiento o tratar la diabetes tipo 2, que van pues, desde el riesgo potencial de la hipoglicemia que pudiera presentar en el tratamiento, la expectativa de vida y la presencia de complicaciones establecidas vasculares en nuestro paciente, que son las que he remarcado, pero existen otras más como la duración de la enfermedad, la presencia de comorbilidades o algunas otras como la preferencia del paciente, que está referido más bien a la condición que puede tener nuestro paciente para seguir la terapeuta. Entonces, el enfoque y el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2, diremos que es multidisciplinario inicialmente. No solamente nos pasamos al control glicémico, es un paciente que tiene que tener un control adecuado de presión arterial, un control de lípidos y evidentemente una modificación del estilo de vida que involucra el control nutricional y la actividad física. Dentro del enfoque o tratamiento multidisciplinario debemos convocar a otras especialidades de ser necesario. Muy bien, entonces muchos factores para poder iniciar o tratar a nuestro paciente con diabetes tipo 2 que debemos de considerar para iniciar la terapéutica. Esto es importante remarcar porque nos va a orientar a llevar una hemoglobina glicosilada en el control glicémico, sea más estricto o un poco o no tan estricta en el control. Muy bien, las guías de este año para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo 2 nos dan recomendaciones muy importantes. La primera, evidentemente, como mencioné, depender de las comorbilidades o los factores centrados en el paciente y la necesidad de manejo generalmente incluyen como terapia inicial la metformina. Otros fármacos, como son nuevos fármacos en la actualidad, los inhibidores de la SGLT2 o los análogos GLP-1, son importantes en el tratamiento de primera línea de nuestro paciente con diabetes tipo 2, con alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Un tercer punto importante que recomiendan las guías de la Asociación Americana de Diabetes son considerar la terapia en combinación temprana en algunos pacientes al inicio del tratamiento para prolongar el tiempo hasta el fracaso del tratamiento. Eso es importante de recordar, que una prioridad de nuestro tratamiento es evitar el fracaso terapéutico. Recordemos que la diabetes tipo 2 tiene una historia natural y el tratamiento va abocado a poder retrasar la presentación de complicaciones en estos pacientes. Muy bien, para continuar con mi presentación, quise mostrarles esta imagen. Quizás si nosotros la vemos de primera instancia no vamos a reconocer qué parte o qué sitio está referido en la imagen, pero
Yo les comento que eso se conocía como el acantilado de Miraflores, hacia el año 1910 en nuestra querida ciudad de Lima. Y pues si yo muestro una imagen más reciente de la misma ubicación, estamos hablando de lo que se conoce hoy en día como el Malecón Cisneros, en la Costa Verde. Y lo que trato de decirles con estas láminas es que a través del tiempo las cosas cambian. De igual forma, las guías de tratamiento de diabetes tipo 2 de la Asociación Americana de Diabetes ha cambiado mucho en los últimos años. Esta es la imagen de la guía en el año 2006, año en que yo estaba haciendo mi residencia en el Hospital Sabogal, y salió con con mucho entusiasmo se presentó esa información, ¿no? El hecho de que en este año se incluía la terapia farmacológica, además de la modificación del estilo de vida, en las recomendaciones del tratamiento inicial en el paciente con diabetes tipo 2. Hasta antes de este año, del año 2006, la recomendación escrita era que se iniciara solamente con modificación del estilo de vida y se pasara a una terapia farmacológica si esta fracasaba. Otro dato interesante es las alternativas terapéuticas que nosotros teníamos después de iniciar la terapia farmacológica. Solamente teníamos de alternativas el uso de insulinas humanas, el uso de sulfonilurias o el uso de glitazonas. Y básicamente esas eran las recomendaciones en el año 2006 para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cómo han cambiado las cosas? Este año la publicación de la guía de la Asociación Americana de Diabetes evidentemente tiene muchas diferencias, han cambiado significativamente las recomendaciones y el inicio del tratamiento de primera línea en los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora consideramos mucho el hecho de las condiciones o características del paciente y dentro de ellas el hecho de que un paciente tenga una enfermedad renal o un riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, para poder iniciar con fármacos nuevos, como son los inhibidores de la SGLT2 o análogos GLP-1. Interesante mencionar es que pues ahora ha quedado un poco relegada el uso de los medicamentos que antiguamente se usaban en las líneas de tratamiento iniciales en el paciente con diabetes tipo 2, pero sin embargo las características o condiciones del paciente nos van a llevar a utilizar los nuevos fármacos que hay para el tratamiento de estos. Importante mencionar es, si nosotros vamos a escoger un medicamento, como es el caso de los inhibidores de la SGLT2, vamos a usarlo solo o en combinación con otro fármaco. Siempre la elección o la recomendación está en el uso de metformina más el fármaco que nosotros escojamos. ¿Y por qué el uso de la metformina? Yo quería resumirlo en 3 puntos importantes. Primero, porque estamos actuando en 2 efectos. Uno sería la reabsorción renal, que es el efecto de los inhibidores de la SGLT2, y segundo, en la insulinoresistencia, que es otra condición del paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2. Segundo, vamos a lograr un mejor control glicémico que está demostrado en aquellos pacientes con hemoglobinas glicosiladas por encima de 8.5. Y tercero, pero no menos importante, es retardar el fracaso terapéutico, que es algo o un punto muy importante de recordar en la terapia del paciente con diabetes tipo 2. No retrasar o retardar el fracaso terapéutico implica evitar la inercia clínica en nuestro paciente. No debemos demorar el inicio del tratamiento con una combinación farmacológica para lograr nuestros objetivos de control. Como se muestra en la lámina, hasta 2 años, casi 2 años, se puede retardar el inicio de un segundo fármaco y una terapia triple hasta más de 7 años, como muestra la lámina, en pacientes con diabetes tipo 2, lo cual no deberá suceder si nosotros queremos lograr nuestros objetivos de control adecuados. Muy bien, entonces la primera pregunta ha sido resuelta. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento inicial en el paciente diabético tipo 2? Hemos escogido un inhibidor de la SGLT2 más el uso de metformina. ¿Y cuáles serían los beneficios de esta terapia que hemos escogido en nuestro paciente? Muy bien, entonces resolvamos la segunda pregunta. El principal beneficio que vamos a obtener con la terapia escogida sería la seguridad y el beneficio cardiorrenal. Nosotros sabemos que hay un alto porcentaje de pacientes que al momento del diagnóstico ya presentan enfermedad cardiovascular. Y si bien es cierto, como se muestra en la lámina, hasta un 66% no tienen enfermedad cardiovascular, tienen múltiples factores de riesgo para desarrollarla. Cuando nosotros hablamos de enfermedad cardiovascular, quiero referirme a los estudios de control glicémico. Es importante mencionar esto porque los estudios que se hicieron hasta el año 2007 enfatizaban el control glicémico en los pacientes no como único objetivo de control,
sino con la intención de que el control glicémico nos llevara a una disminución de los valores de glicemia, pero también a una disminución de las complicaciones tanto micro como macrovasculares. Los primeros estudios que se presentaron fueron en pacientes de diabetes con diagnóstico de diabetes. En diabetes tipo 1 fue el estudio SST y en diabéticos tipo 2 el estudio UKPDS, que fue el primer estudio controlado en este grupo de pacientes para evaluar si el control de glucosa lograba reducir las complicaciones micro y macrovasculares. Solamente se pudieron reducir las complicaciones microvasculares en el estudio de intervención y se pensó que el hecho de que no se lograba una reducción de las complicaciones macrovasculares se debía a que no se lograba un objetivo de control glicémico más bajo que en el estudio. Entonces el estudio ACCORD lo que hizo fue tratar de llegar a valores más bajos de hemoglobina glicosilada, de 6.5 o menos, con lo cual se esperaba que los pacientes tuvieran un beneficio tanto en la reducción de complicaciones micro como macrovasculares. Lo paradójico o lo que llamó la atención es el hecho de que el estudio se tuvo que suspender porque los pacientes empezaron a incrementar el número de muertes por eventos coronarios o cardiovasculares cuando se reducía demasiado los valores de hemoglobina glicosilada. Y lo que a posteriori se entendió es que no hubo una selección o una discriminación adecuada de los pacientes respecto al tratamiento, ¿no? Entonces, había muchos pacientes en ese estudio que no se consideró el hecho de la edad que tenían, el riesgo de enfermedad cardiovascular que presentaban previamente, o el hecho del riesgo de hipoglicemia que podían presentar. Entonces, todos esos factores contribuyeron para que estos pacientes tuvieran desenlaces fatales al momento de reducir los valores de hemoglobina glicosilada. Ello llevó a que a partir del año 2008 la seguridad cardiovascular fuera primordial en los estudios de tratamiento o de fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y con ello se presentaron diferentes estudios que evidenciaron esta seguridad cardiovascular, como fueron el estudio LEADER con la liraglutide, el estudio TECOS con sitaglipina, el estudio de CLEAR con el uso de dapaglifosina. Lo interesante acá fue que en todos estos estudios, el estudio LEADER y el estudio de CLEAR, se vio que no solamente había un beneficio en la reducción de los valores de glicemias tras una demostrada seguridad cardiovascular, sino que había un beneficio en la reducción de eventos coronarios y muerte por enfermedad cardiovascular en los pacientes que utilizaban estos fármacos. Un beneficio adicional que se mostró en el estudio de CLEAR fue el hecho que también se redujo la progresión a deterioro de la función renal en los pacientes tratados con este medicamento. Entonces, se demostró que hay beneficios no asociados solo a la reducción de hemoglobina glicosilada. Y en particular, este estudio de CLEAR, que fue un estudio sobre una población muy grande, 17.160 pacientes, con dapaglifosina de 10 miligramos, se evaluó como desenlace primario la combinación entre muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. Como desenlaces secundarios, la evaluación de la función renal y el desenlace renal compuesto por una disminución sostenía de más del 40% en la tasa de filtración glomerular o más de 60 mililitros por minuto. Y como desenlaces adicionales, la presencia de enfermedades malignas, eventos hepáticos, eventos de cetoacidosis diabética, amputaciones o fracturas. Los grupos de pacientes que se evaluaron en ese estudio de CLEAR fueron dos grupos diferentes, ¿no? El grupo con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, que son muchos de los pacientes que nosotros usualmente vemos con diagnóstico de diabetes tipo 2. En el caso de nuestro paciente, que es un mayor de 55 años, si nos lo recordamos, y que tenía factores de riesgo adicionales, como se evaluaron en este estudio, dislipidemia, que presentaban dislipidemia, hipertensión arterial, o fuera el caso de ser un fumador. En cuanto a los pacientes que ya presentaban una enfermedad aterosclerótica establecida, se evaluó a aquellos que tenían el antecedente de enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Y lo importante que se vio en ese estudio es la reducción de hospitalización por falla cardíaca. Como se muestra en la lámina, la incidencia de hospitalización por falla cardíaca en los pacientes fue menor a través del tiempo en los pacientes que usaron la dapaglifosina. Y más aún que esta reducción en la hospitalización por falla cardíaca fue independiente de los antecedentes que pudieran presentar estos pacientes de enfermedad cardiovascular o falla cardíaca a sí mismo. El uso de la dapaglifosina, como se muestra en la lámina, fue favorable a la disminución de este desenlace.
La reducción entonces de la falla de la hospitalización por falla cardíaca en pacientes sin antecedentes de la misma reflejan un potencial para la prevención de eventos de falla cardíaca incidente. Respecto a la función renal, también fue importante ver que los pacientes en tratamiento con dapagliflozina lograron una menor incidencia de deterioro de la función renal, como se muestra en la lámina a través del tiempo, y que esta reducción del deterioro de la función renal no dependía del valor inicial de la tasa de filtración glomerular, como se muestra en la figura. Se valoraron pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor de 90, entre 60 y 90, y menor de 60 mililitros por minuto para 1,73 m de superficie corporal. En todos los casos fue favorable el uso de dapagliflozina, con lo cual se podía mencionar que los efectos nefroprotectores de los inhibidores de la SGLT2 se destaca un posible potencial para el uso de este medicamento en la prevención primaria de enfermedad renal. Otro punto importante que destacar en el uso de la dapagliflozina es que se ha demostrado la significativa reducción de hemoglobina glicosilada, tanto en monoterapia como en terapia combinada con metformina de liberación prolongada o metformina regular. Y además de ello, que la combinación con otros fármacos que no fuesen metformina, como en una terapia dual con sulfonilurias o incluso insulina o en una terapia triple, ha demostrado una efectiva reducción de los valores de hemoglobina glicosilada, tanto en los estudios de vida real como en los estudios clínicos controlados. Muy bien, otro de los efectos favorables que vamos a tener con el uso de esta combinación en nuestro paciente va a ser la reducción de peso. La mayoría de nuestros pacientes, si nosotros recordamos al diagnóstico de diabetes, tienen un sobrepeso o una obesidad. Entonces es favorable el uso de un fármaco que va a generar una reducción en el peso de nuestros pacientes. Otro punto importante que se ha visto con el uso de la dapagliflozina es la reducción de peso y la reducción de presión arterial sistólica mayor en comparación con el uso de inhibidores de la DPP-4. Muy bien, entonces tras el uso de la medicación, nuestro paciente es un paciente que a 3 meses ha tenido un control o una evaluación favorable, con un control nutricional. La farmacoterapia en este momento en nuestro paciente es el uso de dapagliflozina, metformina, atorvastatina e irbesartán. Como mencionamos al inicio, los objetivos de control son múltiples en el paciente con diabetes tipo 2. Los resultados del laboratorio fueron favorables en este paciente al cabo de 3 meses. Presentaba un control aislado de una glucosa en ayunas en 107 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada en 7%, una evidente mejoría en los controles del perfil de lípido, aunque todavía no se llegaba al objetivo en el valor del LDL, un control de triglicéridos que había disminuido, unas enzimas hepáticas normales y un control de hormona tiroideas normales que nosotros solicitamos en el control. Estos detalles podemos discutirlo al momento de las preguntas porque son importantes de referir también. Muy bien, pero no quiero dejar de mencionar que las guías en la actualidad sugieren que el control del paciente con diabetes tipo 2 debe de ir más allá de los valores de glicemia aislados que nosotros podamos tener en un control venoso. Y lo que se sugiere es un control permanente de los valores de glicemia tanto ayunas como postprandiales. Si no tenemos la facilidad del uso de un monitoreo continuo, que recién se está introduciendo, tiene poco tiempo en nuestro país, pero dentro de pocos años va a ser el estándar, tenemos que realizar un monitoreo con glucómetro regular. El monitoreo continuo no es tan difícil de entender. Es la evaluación que nosotros hacemos en nuestro paciente para tener 3 puntos importantes adecuados, que son los patrones, las tendencias y los rangos. En este paciente que había logrado un control de hemoglobina glicosilada en 7%, tenía un patrón adecuado de glucosa en el cual nosotros vemos que no había tendencias a la hiperglicemia, salvo en los momentos posteriores al almuerzo, en los cuales se puede corregir muy bien con el control nutricional, y no había ninguna tendencia a la hipoglicemia, lo cual fue muy importante porque eso refleja que estábamos alejados de la principal indicación que nos da la Asociación Americana de Diabetes respecto a evitar la hipoglicemia en nuestros pacientes. El tercer punto importante son los rangos, y dentro de ello el rango
objetivo es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. El rango objetivo está demarcado por el riesgo de hipoglicemia, es decir, que no baje de 70 miligramos por decilitro, o el riesgo de superar el control sugerido postprandial en los pacientes con diagnóstico de diabetes. Es decir, un paciente con diagnóstico de diabetes no debe tener controles postprandiales superiores a 180 miligramos por decilitro. Dentro de estos parámetros, nuestro paciente tuvo más del 70% del tiempo dentro del rango objetivo de control, con lo cual nos demuestra que el tratamiento fue efectivo. Y bien, para terminar, quería presentarles esta lámina que algunos se preguntarán por qué la presento, pero va a colación de una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes que ha cambiado significativamente este año. Primero mencionarles que el estado de diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2 al año del debut, si nosotros le podemos llamar el punto cero, es una condición en la cual nuestro paciente evidencia un riesgo de deterioro tanto microvascular como macrovascular. Pero si nosotros vemos esta lámina en los pacientes con prediabetes o en riesgo de desarrollar diabetes, son pacientes que también van a presentar muchas de las características que presenta el paciente ya con diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, lo que yo quería mostrarles era que este año la Asociación Americana de Diabetes ha recomendado que la evaluación o el screening en los pacientes con diabetes o con riesgo de diabetes debe ser a partir de los 35 años, lo que me llamó grandemente la atención, ¿no? Hasta el año pasado se sugería que la detección fuera a partir de los 45 años, pero este año ha cambiado y ha bajado el umbral a los 35 años, lo cual significa que tenemos un mayor número de pacientes jóvenes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y debemos de prestarle atención. Entonces, al paciente que atendemos en el consultorio y al familiar que lo está acompañando, que puede ser la esposa, el padre, el hijo o la hija, y cualquiera de ellos va a ser un paciente también, si no es con diagnóstico de la enfermedad, en riesgo de ella. Muy bien, para concluir mi presentación, diremos que las estrategias terapéuticas en diabetes se han modificado a través de los años, han cambiado muchísimo en los últimos años. La individualización del paciente nos ayuda a mejorar nuestros objetivos de control. Es muy importante individualizar la terapia. Los inhibidores de la SGLT2 son una alternativa terapéutica basada en la reabsorción renal de glucosa con un efectivo control de glicemia y un beneficio cardiorrenal. El tratamiento de la diabetes, no olvidemos que es multidisciplinario y debemos de evitar la inercia clínica, tanto en el paciente con diagnóstico de diabetes como en el paciente en riesgo. Muy bien, muchas gracias y le doy el pase entonces a la doctora Elizabeth para continuar con la moderación y la siguiente presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya salió de pantalla? Buenas noches, ¿se ve la mía, no? Sí, perfecto. Muy bien, yo soy el doctor Gustavo Saravia, soy médico cardiólogo en la Clínica San Felipe, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis. Y vamos a hablar ahora un poquito de otro caso clínico, después de la brillante exposición de Juan Carlos, que nos ha centrado básicamente en el tema glucocéntrico y cómo esto ya ha ido variando en base a las nuevas herramientas que tenemos para la prevención de daños
renales, cardíacos fundamentalmente y vasculares, ¿no? Entonces yo voy a presentar un caso un poquito diferente de un paciente de 49 años que acude a la consulta por disnea a medianos esfuerzos. Esto lo hemos visto muchísimo este año y no sé si Juan Carlos o los demás colegas comparten un trabajo que he leído hace poco que este año ha habido un incremento a raíz de la pandemia de 40% anual de incremento de diabetes en las consultas. A nosotros nos ha llamado bastante la atención, hemos tenido 30% de incremento de hipertensión también, ¿no? Pero este paciente de 49 años acude a la consulta por disnea, medianos esfuerzos, progresiva, que atribuye al aumento de peso y al mayor sedentarismo debido a la pandemia. Ya manifestaba parestesia de miembros inferiores de algún tiempo atrás, y en el interrogatorio se le obtuvo el dato que tenía orinas espumosas hace meses. Eres un diabético de hace 8 años de diagnóstico y esto va de la mano con lo que nos mencionaba Juan Carlos de que ahora el screening se debe hacer en pacientes menores de 35 años y no en menores de 45, porque este paciente a los 41 años ya había venido con glucosas altas y ya había sido diagnosticado. Y además, hacía 6 años había sido diagnosticado con hipertensión, el cual se encontraba en tratamiento, además era fumador, y tenía una alta carga familiar, porque el padre a los 48 años y la madre habían sido hipertensos y diabéticos, y la madre había fallecido en muerte súbita a los 55 años. Entonces había enfermedad hipertensiva, enfermedad diabética, enfermedad vascular en la familia, el paciente era hipertenso, diabético, fumador, y se estaba presentando con unos síntomas no claros. Encontramos al paciente con presiones elevadas pese al tratamiento, con un sobrepeso que no llegaba al rango de obesidad, en 29 de índice de masa corporal, pero con una cintura bastante elevada. Y en el examen clínico no había mayormente nada, excepto, como digo, la presión arterial elevada. En el electrocardiograma que le tomamos siempre en la primera consulta como cardiólogos, había una hipertrofia del ventrículo izquierdo grado leve sin otras anormalidades. Y le pedimos algunos exámenes. Pero quiero recalcar esto, ¿no? Es el paciente que viene por disnea de medianos esfuerzos y viene con erina espumosa hace meses. Eso ya nos tiene que hacer pensar de que el paciente de ya más de 8 años de diagnóstico, no sabemos si esta enfermedad podía tener 10, 12, 15 años previos, nos llama la atención porque es conocido ya de que el paciente en el momento que se le hace el diagnóstico, casi el 25% tiene microalbuminuria, o sea, está manifestando algún grado de compromiso renal, y casi el 50% tienen algún grado de neuropatía. En el momento del diagnóstico, y se sabe que la hiperglicemia no tratada durante 4 a 7 años entre el inicio real de la hiperglicemia diabética y el diagnóstico puede ser la explicación de esta prevalencia. Es probable que pasen varios años antes del diagnóstico y es sumamente importante comenzar a hacer tamizaje y despistaje a partir de los 35 años, y estoy bastante de acuerdo con lo que han mencionado las últimas guías. Y es que cuando comenzamos a ver ya pérdida de proteínas en la orina, y esta pérdida de proteína que al principio es silente porque no se va a manifestar con proteinuria, va a comenzar la proteinuria a partir de más o menos 100, que nosotros lo podemos detectar a través de esas orinas espumosas, ya hay un problema renal. Hay un inicio, una hiperfiltración renal que va a ir cayendo con el tiempo, y más o menos cuando llega a 100 miligramos de pérdida de albúmina por la orina, hay una caída abrupta de la filtración glomerular y coincide con la aparición de hipertensión arterial. Entonces, a veces hemos demorado en hacer el diagnóstico y hemos demorado en prevenir este daño renal, y las manifestaciones de daño renal ya vienen en picada a partir de aquí, y hay muerte por causa cardiovascular, hay aumento de presión arterial, la retinopatía se va a comenzar a manifestar paralelamente. Entonces tenemos varias complicaciones que no hemos podido detectar desde el inicio porque realmente no las hemos buscado. Si el paciente esperamos que ya tenga orina espumosa, estamos perdiendo el tiempo. Y es que del enfoque glicémico solamente de tipo glucocéntrico, que nos va a controlar neuropatía, retinopatía, probablemente nefropatía también. Nos interesa también el enfoque macrovascular,
pero para eso necesitamos controlar hipertensión, controlar dislipidemia, controlar tabaco, coagulopatías y el uso de los nuevos fármacos que nos están mostrando, como nos mostró Juan Carlos, que ahora nos ayudan a prevenir la aparición de enfermedades macrovasculares y de nefropatías tempranas. De hecho, cuando pensamos en esta pérdida de proteínas por la orina que nos va a llevar con el tiempo al daño renal y con el tiempo a la enfermedad renal terminal, que va a llegar a diálisis o a la ceguera en una enfermedad de retinopatía, no son las enfermedades más prevalentes en el paciente diabético como estadios terminales. Lo que a nosotros nos preocupa como cardiólogos y como médicos que hacemos cardiometabolismo, básicamente es la aparición de insuficiencia cardíaca, que es por largo la complicación prevalente más importante y más precoz en el paciente diabético. No estamos hablando de microalbuminuria, porque ese es precoz, sino estamos hablando ya de enfermedad renal terminal o insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué hago tanto hincapié en insuficiencia cardíaca? Porque la insuficiencia cardíaca, sea clase 2, sea clase 3, sea clase 4, o sea, que tenga síntomas mínimos, que tenga síntomas moderados de esfuerzos o tenga síntomas en reposo, no, independientemente de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad a un año es de 25 a 30% y a los 5 años es de 50%. Pocas enfermedades son tan mortales como la insuficiencia cardíaca y al principio casi no da síntomas o se confunden como en este paciente que ya evolucionó su diabetes como una enfermedad que no es una enfermedad realmente, sino que como es un cansancio por el sobrepeso, por el sedentarismo, ¿no? En el 2013, 1 de cada 9 muertes en Estados Unidos en el certificado se mencionaba la palabra insuficiencia cardíaca. Y 9 de cada 10 pacientes que tienen insuficiencia o que desarrollan insuficiencia cardíaca son sintomáticos. Como bien mencionó Carlos, el 32% de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular establecida en 4 años de evolución de la diabetes, y cada vez que el paciente se hospitaliza va a tener una caída abrupta en su expectativa de vida. Con una primera hospitalización, el tiempo promedio de vida es 2.6 años, después de una segunda hospitalización baja a 1.8, 1.5 y viene como en cascada. Entonces, este caso clínico, al cual le pedimos exámenes de laboratorio, encontramos que tenía una glucosa de 134, pese a estar recibiendo Januvia, que era un DPP-4 con metformina, estaba con una hemoglobina glicosilada de 7.8, no estaba en las metas. Miren que sus colesteroles eran bastante razonables, sin embargo el LDL colesterol está en 92 y quiero que grabemos este numerito para más adelante, pese a que el colesterol y los triglicéridos no llamaban la atención. Para este paciente diabético hipertenso, 92 no es un valor que nos atrae. Ya había un grado de compromiso renal, se nos pasó el tren, el riñón ya se dañó, está en 68 de urea, está en creatinina de 1.7 con una microalbuminuria de 200 microgramos por gramo, que en realidad ya la podemos calificar como moderada. Si calculamos la depuración, con cualquiera de las fórmulas salen entre 56 y 59, estaríamos hablando de una insuficiencia renal crónica grado 3A, y todo paciente diabético de larga data, por lo menos de más de 5 años, estamos en la obligación, así como pedimos microalbuminuria, de pedir ProBNP. ¿Qué cosa es el ProBNP? Es un péptido que se libera cuando el corazón está sufriendo por cualquier cosa que no sea amor. Si está sufriendo por amor, no nos va a salir, pero si está sufriendo por insuficiencia cardíaca, va a aumentar a un valor por encima de 150, por encima de 300 si la persona es mayor, y en este caso tenía 1640, lo cual nos hace pensar en una insuficiencia cardíaca. No sabemos si con fracción de eyección preservada o no preservada, si es que el corazón tiene menos del 50% de fracción de eyección en el caso que fuera una fracción de eyección disminuida. Le pedimos un ecocardiograma que lo vamos a ver. El ecodoppler de carótida ya nos revelaba unas placas leves a predominio lipídico. Pensar que estos valores no eran tan malos si los miramos así, pero ya tenía 10% 10 a 20% de placas lipídicas, aunque no eran obstructivas.
tenía una depuración de creatinina ya confirmada en 55, que estaba de acuerdo con lo que estábamos estimando, y había una retinopatía diabética no proliferativa moderada, y además cruces AB patológicos. Es decir, una retinopatía diabética e hipertensiva. Este es el ecocardiograma del paciente, que nos va a mostrar una fracción de eyección de 32, más de 50 es normal, con un espesor de paredes ligeramente incrementado, hasta 11 es normal, y con unas cavidades ligeramente dilatadas, 54 y 40 es normal. Entonces tenemos una dilatación leve de cavidades izquierdas, hipertrofia leve de ventrículo izquierdo, y tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Se nos pasó el tren. Este paciente que hemos venido siguiendo para tratar de mantenerlo en valores glicémicos razonables, no hemos enfocado más que en el tema glucocéntrico, que estaba, ni siquiera llegaba al valor deseado, pero se aproximaba, pero no hemos mirado otros puntos, se nos pasó, no hemos pedido microalbuminuria, no hemos pedido BNP, que yo creo que es mandatorio pedir en el seguimiento de un paciente con diabetes. Entonces, este caso clínico es un paciente de 49 años que acude por disnea, además de parestesias urinas espumosas, con una serie de factores personales adicionales como es sedentario, fumador, con sobrepeso, hipertenso y diabético, que estaba con metformina y sitagliptina, con una alta carga familiar, con un tratamiento inadecuado, no estaba en metas de presión arterial ni glicémica, no estaba con estatinas, como vamos a ver que es mandatorio en las guías del ACC y de la Sociedad Europea de Cardiología. Y vemos que es portador de neuropatía, diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, diagnóstico reciente de insuficiencia renal crónica grado 3, diagnóstico reciente de retinopatía, diagnóstico de enfermedad aterosclerótica aún leve. Entonces, este paciente ya evolucionó, tiene 8 años de diabético y ya desarrolló enfermedad microvascular, enfermedad macrovascular, enfermedad arterial incipiente, y no hemos tenido las herramientas, o no hemos sabido utilizar las herramientas, o no contábamos en ese momento hace unos años, cuando fue diagnosticado, con las herramientas a tratar. Como dice Juan Carlos, la medicina ha ido evolucionando y ahora tenemos otras herramientas. La metformina, que tanto se menciona, es útil y está en todas las guías en primera línea. Cuando nosotros revisamos, hacemos revisiones sistemáticas y metaanálisis, encontramos que es sumamente útil, porque nos reduce hemoglobina glicosilada, glucosa, peso, nos modifica los colesteroles, los triglicéridos, baja la necesidad de insulina, baja la tensión arterial, especialmente diastólica. Todos estos elementos son favorables, pero si vamos a reducción de eventos, no reduce nada, no reduce infarto, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular, muerte de tipo cardíaca o muerte por cualquier causa. Simplemente nos ayuda a mejorar el perfil, nos ayuda a bajar de peso. Yo creo que sí, dada la economía del producto, es un producto que no debe faltar en un esquema de ninguna manera. Pero ahora tenemos otras herramientas como estos inhibidores LGT2, que básicamente su acción es sobre la arteriola aferente, disminuyendo la presión intraglomerular, con lo cual mejora la función renal. Hay una pérdida no solamente de glucosa por la orina, sino también hay una excreción de sodio que nos va a llevar a un elemento hemodinámico. Ya no es solamente el elemento glicémico, sino es un elemento hemodinámico y que va a condicionar que esta arteria tenga mayor compliance, se pueda dilatar mejor, porque el edema que se produce en estos vasos y con el uso de este medicamento va a disminuir este edema intersticial de pared, con lo cual baja, no es el intravascular el que se pierde, es el efecto glicémico y el efecto natriurético que tienen esta familia de los ILGT2, como la dapalifosina, básicamente nos disminuye el edema intersticial, haciendo a la arteria más elástica y mejorando la compliance, con lo cual vamos a reducir la pre y la postcarga, a diferencia de los diuréticos de asa o las tiazidas, que básicamente lo que van a quitar es el líquido intravascular, y eso no nos está sirviendo. Este efecto hemodinámico nos ayuda a que el corazón tenga disminución de la pre y la postcarga y mejora la energética miocárdica, con lo cual tenemos un corazón mucho más saludable y mejora la fracción de eyección definitivamente. Recordemos que este paciente
estaba con un inhibidor de DPP4 desde el inicio. En esos años probablemente no había otra alternativa y tratábamos de bajar la glucosa lo más que se podía, pero acá tenemos una comparación interesante que es el estudio CVD Real Nordisk, que se realiza en Dinamarca, Noruega y Suecia, en el cual se utilizan 30.000 pacientes con DPP4 contra 10.000 pacientes con dapaglifosina. ¿Y qué se ve? Que hay, en el grupo de dapaglifosina hay una reducción del MACE, o sea, de infarto, muerte cardiovascular y accidente cerebrovascular de 21% estadísticamente significativa en los que utilizaban DAPA, versus aquellas que utilizaban inhibidores de DPP4 como el que estaba usando este paciente. Hay una disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca también estadísticamente significativa. Hay disminución de mortalidad por cualquier causa también estadísticamente significativa. Entonces, si yo tuviera que elegir en este momento y fuera este el momento del paciente, yo no dudaría en ponerlo en un medicamento que también me va a alcanzar niveles glicémicos favorables o buenos, pero que además tenga un efecto protector sobre una serie de daños cardiorrenales. Juan Carlos ha mencionado muy bien este estudio, no lo vamos a hacer mucho hincapié, es el estudio de Declare-TIMI 58 con 17.000 pacientes para ver el MACE fundamentalmente y desenlaces renales, además de otros desenlaces, y que demostró claramente que no importa si el paciente había tenido enfermedad cardiovascular previa o era en paciente con múltiples factores de riesgo, es decir, en prevención primaria, ambos se beneficiaban en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y no importaba si el paciente había tenido insuficiencia cardíaca previa o no había tenido insuficiencia cardíaca previa, ambos disminuían la hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo cual le da un valor importante en la prevención de eventos de falla cardíaca. Yo no tengo que esperar a que le dé falla cardíaca, sino tengo un elemento protector. Igual pasa con la parte renal, que también he explicado muy bien. Todos los subgrupos, sean en prevención primaria, sea con historia de insuficiencia cardíaca o no, tengan hipertensión o no, no importa la fracción de filtración, la tasa de filtración glomerular, todos se benefician generando también un riesgo, un evento o un posible potencial de la dapaglifosina para la prevención de insuficiencia renal crónica. Pero este paciente ya desarrolló falla renal, este paciente ya desarrolló falla cardíaca y hay un aval para el uso de estos productos en pacientes que ya lo han tenido. Definitivamente los pacientes que han tenido, que ya tienen insuficiencia cardíaca, como es este paciente, han demostrado, sean diabéticos o no diabéticos, eso es lo más interesante de este estudio, que hay una reducción del endpoint primario del MACE, de la mortalidad y la hospitalización, perdón, en forma significativa. Y además hay una reducción de mortalidad cardiovascular y una mortalidad por cualquier causa que no han sido vistos con otras inhibidores LGT2. Y en el tema renal, igual, si el paciente ya tiene falla renal, dirán, yo puedo usar este producto si ya me desarrolló falla renal, ya tiene una creatinina en 1.7, ya tiene una urea elevada, está con microalbuminuria, por supuesto que sí. Se ha visto que el endpoint compuesto primario, que era disminución de la tasa de filtración glomerular a menos de 50, insuficiencia renal crónico terminal o muerte renal, hay una reducción. Ahí hay la reducción adicionales en muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte por cualquier causa. Entonces también sirve en la prevención, sea diabético o no sea diabético, y es una de las grandes propiedades, porque aquí lo que estamos viendo no solo es el efecto glicémico, sino estamos viendo también el efecto hemodinámico, que se presenta mucho antes que el efecto hipoglicemiante y que le da un gran potencial. ¿Qué se dice para el manejo de pacientes con problema renal y diabetes? Básicamente que hay que recurrir al ejercicio, la nutrición, dejar el tabaco, totalmente de acuerdo, pero no podemos dejar solamente en el control glicémico, hay que controlar bien la presión, hay que manejar lípidos, y esto es para todos los pacientes. Y para la mayoría de pacientes hay que bloquear el sistema RAS, sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hay que utilizar un ISLGT2
en prevención renal, no tanto un análogo de GLP-1 porque no han demostrado protección renal, y en algunos pacientes hay que usar terapia antiplaquetaria cuando tienen múltiples factores de riesgo. ¿Qué dicen las guías cuando ya se desarrolló insuficiencia cardíaca? Porque este paciente ya tiene, dice, lo podré usar porque ya tiene insuficiencia cardíaca, yo no voy a prevenir, acá voy a tratar. Sí, las guías del 2021 ya nos hablan de que el tratamiento para insuficiencia cardíaca tiene que ser cuádruple. Hay que utilizar un IECA, un ARNI o un BRA como primera de estas cuatro patitas de esta silla. Hay que utilizar un beta bloqueador, hay que utilizar un antagonista mineralocorticoides y hay que utilizar un ISLGT2. Si el paciente está con sobrecarga de volumen, yo puedo utilizar diuréticos y tengo otra serie de alternativas más, pero el tratamiento básicamente ahora para el manejo de insuficiencia cardíaca tiene que ser cuádruple porque la mortalidad es demasiado alta. ¿Qué pasa con el manejo de la presión en el paciente diabético? Acá hay una serie de estudios que involucran a pacientes diabéticos y se vio el punto de partida del valor sistólico de presión arterial, y si ustedes pueden ver, todo lo que esté en azul da beneficio. Entonces, tratar de bajar la presión hasta 134 es bueno. 121 también demostró ser bueno, pero hubo un efecto neutro en 134 cuando se partía de 132 o de valores más bajos. Sin embargo, hay un solo estudio que dice que si se parte de 125 puede ser malo, que es el RoadMap, que tiene una serie de interrogantes que para mí no tiene valor. Yo creo que eh, mantenernos con valores de presión entre 120 y 130 en un paciente diabético es bastante bueno, bastante aceptable, aseguramos una buena filtración renal, y tampoco no conviene tanto bajar la presión. No nos va a dar una dosis adicional. Pero este paciente llegó con 16 de presión, y si comparamos las curvas en un mapa de un losartán de 100 contra un candesartán, por ejemplo, que es un producto de mayor avanzada, o contra un irbesartán, encontramos que hay un índice de valle-pico que es mucho mejor y que se prolonga más allá de las 24 horas, con mayor reducción y mayor sostenibilidad en el tiempo, y esta es una diferencia estadísticamente significativa versus el losartán. El candesartán tiene un mucho mejor perfil. Utilizar hipolipemiantes en este paciente. Recuerden que el LDL era de 92. Las guías americanas dicen claramente que todo paciente diabético entre 40 y 75 años con un LDL entre 70 y 189 deben recibir una estatina a alta dosis, no a moderada. No son 10 miligramitos ni 20 miligramitos de atorvastatina. Hay que utilizar 40 o 80 de atorva, o utilizar 20 de rosuvastatina o 10 de rosuvastatina. Hay que utilizar medicamentos de alta eficacia para bajar el LDL por lo menos 50%. ¿Qué dicen los europeos? Los europeos dicen que el paciente de alto riesgo, o sea, los que tienen una insuficiencia renal moderada, como es este caso, o diabéticos más un factor de riesgo adicional, deberíamos de reducir a 70. Pero este caso especialmente tiene insuficiencia cardíaca con otros factores de riesgo y tiene una diabetes con daño de órgano blanco, entonces ya pasa a ser riesgo muy alto y tenemos que bajar a 55 el LDL colesterol. Y este paciente está con 92. Estamos en la obligación, es bad practice, no utilizar una estatina en este paciente, y una estatina potente. Entonces se reestructura el tratamiento de este paciente, se va básicamente por la modificación de estilo de vida. Yo no concibo que uno de mis pacientes, no acepto que uno de mis pacientes no modifique su estilo de vida. Sé que es difícil, pero tratamos de estimularlos a que por lo menos hagan 10.000 pasos al día. Yo les hago que instalen su contómetro, que les mido cada consulta cuántos pasos me han caminado por día en promedio, y hay diferentes esquemas de dietas. El estudio de Qatar nos habla de una dieta de 1.000 calorías con 60% de carbohidratos, 25% de proteínas, 15% de grasas, que va a variar un poco del peso del paciente. Pueden ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero más o menos esa es la tendencia. Y en este paciente puntual, si miramos desde el punto de vista del control glicémico, esta combinación de dapalifosina con metformina, además del control glicémico que es bueno, nos está previniendo o tratando en este caso, porque aquí ya no hay prevención, aquí ya hay daño renal, acá ya hay daño, nos hemos atrasado en el diagnóstico y hemos atrasado la medicación, de utilizar dapalifosina para prevención
y tratamiento de daño renal y tratamiento de insuficiencia cardíaca. Como yo mencionaba, hay 4 elementos importantes. Hay que utilizar un IECA o un BRA o un ARNI a dosis adecuadas. En este caso se puso con Atacan de 16. Hay que utilizar un betabloqueador y hay que utilizar un antagonista de mineralocorticoides. Además de ello, se utiliza una rosuvastatina de 20 miligramos porque es importante el valor lipídico. Este paciente ya nos está haciendo daño vascular, recuerden que tiene hasta 20% de placas a nivel carotidio, probablemente también estén a nivel coronario, y también se le colocó en aspirina porque tiene múltiples factores de riesgo. Se intentó darle gabapentina por la neuropatía, cosa que no toleró. Entonces, a los 3 meses, ¿qué se vio? Presión controlada, 125,70, el peso había bajado 4 kilos, en parte por la dieta, en parte por el ejercicio y en parte por lo que mencionaba Juan Carlos, que estos productos con ISLGT2 como DAPA nos ayudan a reducción de peso también. Lo más importante es que había bajado 7 centímetros de cintura, básicamente grasa visceral. Estaba asintomático, había mejorado la disnea notablemente. Dice, doctor, ya no me estoy cansando, no solamente por el peso, probablemente mejoró algo más. El examen clínico, la glucosa estaba en 108, la hemoglobina glicosilada está en un valor óptimo para ser diabético. Todavía permanecía con microalbuminuria de 58, pero había un valor previo de 200, con lo cual habíamos mejorado notablemente. La creatinina también había mejorado. A veces con el uso de ILGT2 puede haber un ligero incremento inicial, las primeras semanas o meses, y después vuelve a bajar. Pero en este caso tuvimos la suerte de que estaba en 1.5, con una depuración estimada en 64, antes era 59, y había pasado insuficiencia renal crónica estadio 2. Un casérico normal, lo cual nos permitió seguir usando espironolactona, porque si se hubiera subido, hubiéramos tenido que cambiarla. Y lo más impactante fue el ProBNP de 1640 a 324. No le hemos realizado todavía un control ecográfico para saber si la fracción de eyección ha mejorado. Debe haber mejorado en base a esto y en base a la clínica y en base a que estamos usando un tratamiento cuádruple. Entonces tenemos este producto de fácil uso, porque se da una sola tableta al día, no tienen que estarla titulando, ¿sí? Y si hay que asociar a metformina, como es muchas veces se requiere, tenemos 2 alternativas. Si vamos a utilizar metformina de 1000, podemos utilizarlo en una sola combinación con el Zigduo de 10 con 1000. Si necesitamos mayor dosis de metformina, podemos utilizar la DAPA de 5 con metformina XR de 1000, y ahí lo podemos dar 2 veces al día para completar los 10 miligramos de dapalifosina y utilizar mayor cantidad de metformina. Yo quería ponerles este caso que hubiera pasado si llegaba en el 2014 y hubiéramos tenido los elementos a la mano. Este paciente varón en ese momento hubiera tenido 40 años y que había llegado con glicemia de 142 y hemoglobina glicosilada de 6.6, siempre sedentario, siempre fumador, siempre con sobrepeso, siempre con su alta carga familiar, porque eso no se la íbamos a borrar, pero hubiéramos insistido en el cambio de estilo de vida, en la modificación de estilo de vida, y hubiéramos tenido en ese momento, que no había, la dapalifosina, o si fuera un paciente actual, dapalifosina con metformina y con un protector de lípidos, porque necesitamos, va a ser todo paciente diabético, tiene que tener una estatina, hubiéramos tenido, probablemente hubiéramos evitado la progresión o hubiéramos enlentecido la progresión de daño cardíaco y daño renal. Pero se nos pasó el tren, este paciente ya lo desarrolló, pero también se pueden utilizar en la parte terapéutica. Pero no esperemos que lleguemos a eso, hay que utilizarlo con anticipación para poder evitar llegar a esos daños como hemos mencionado. Tenemos las herramientas que hace años no teníamos, ahora las tenemos. Todo cambia, y esperemos que, así como todo cambia, en el próximo mundial también nos podamos clasificar y no sea por penales. Yo no voy a sacar conclusiones, quiero que las conclusiones las saquemos juntos, voy a simplemente dejar la charla aquí y estoy cumpliendo con mi tiempo encargado, así que vamos a dar pase a las preguntas y a las conversaciones y al aporte de cada uno de ustedes.
Muy bien, doctores. Gracias por sus presentaciones, sus respuestas claras y concisas. Y agradecemos también a todos los que nos han acompañado esta noche. Te paso la posta, Carlos. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctores. Como siempre, muy grato escucharlos. Muchas gracias, doctores, por conectarse. Para mí eso es todo, doctor Sarabia, doctor Luis Araujo. Si quieren despedirse del público, felices. Bueno, Bueno, yo felici- quiero Sí, agradecer a la audiencia que a pesar del partido que hemos tenido hoy día el excelente fútbol que se ha dado, hemos tenido una audiencia significativa. Y bueno, qué mejor que poder aprender en estas discusiones con otros especialistas y compartir ideas que van en beneficio de nuestros oyentes o las personas que han estado prestando atención a las presentaciones. sí, yo también quería agradecer a Carlos por la invitación, a Juan Carlos, que ya más de una vez estamos en estas reuniones, y yo aprendo mucho de otros puntos de vista que son sumamente basados en evidencia, basados en evidencia fresca, reciente, y yo creo que todo esto es enriquecedor para todos, y espero que también lo haya sido para nuestra audiencia. Y como punto final, Melgar clasificó, ganó 2-1, así que tenemos que seguir viendo fútbol. No miraremos Mundial, pero miraremos Copa Sudamericana. Muchísimas gracias por todo, doctora Elizabeth, también. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias.